Aquesta imagen nos suena a todos. La hemos visto 1000 veces en el cine, en series. Ese rítmico bip, bip, bip de un monitor de hospital. Pero esta línea que sube y baja es muchísimo más que una simple rayita en una pantalla. Es el capítulo final de una historia de traducción que es de verdad alucinante. Y es que no es solo un dibujo del latido del corazón, es un mensaje biológico puro y duro, una señal eléctrica que nace en lo más profundo de nuestras células y que ha sido capturada, limpiada y, lo más importante, traducida a un idioma que las máquinas y, por supuesto, los médicos pueden entender. Y ahí, justo ahí, está la clave de todo esto. El electrocardiograma, el ECG, es en realidad un traductor maestro. Su trabajo es convertir el lenguaje del cuerpo al lenguaje de la tecnología. Y hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar exactamente cómo lo hace. Vale, para poder entender ese gráfico que vemos al final, tenemos que irnos al principio de todo, a ese mensaje eléctrico original que genera el propio corazón. A ver, todo este viaje desde que el corazón late hasta que lo vemos en la pantalla, lo podemos resumir en 5 pasos clave. Vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos es una etapa de traducción fundamental en todo este proceso. Y aquí, ojo, llegamos al quid de la cuestión. La electricidad que hace que nuestro corazón lata no tiene nada, pero que nada que ver con la que enciende la luz de casa. Es un tipo de energía completamente diferente. Se llama bioelectricidad. Y la gran diferencia es que, en lugar de electrones corriendo por un cable de cobre, aquí de lo que hablamos es de iones, o sea, átomos con carga eléctrica que se mueven por los líquidos de nuestro cuerpo. El mecanismo, por lo tanto, es otro mundo. Es que todo esto empieza en lo más pequeño que nos podamos imaginar. Pensemos en una sola célula del corazón cuando está tranquilita, en reposo. Por dentro tiene una carga negativa y por fuera positiva. Está polarizada. Vamos, como una mini batería que está ahí, cargada y esperando la señal. Y de repente, ¡zas!, llega un estímulo eléctrico. Este impulso es como una llave que, de golpe, abre miles de puertecitas, de canales, en la membrana de esa célula. Se abren las compuertas. Y lo que pasa entonces es alucinante. En una milésima de segundo, un montón de iones de sodio, que tienen carga positiva, entran en tromba al interior de la célula. Este movimiento masivo de cargas positivas es lo que llamamos despolarización. Es la chispa, la primera ola de bioelectricidad que luego se irá contagiando de célula a célula para que el corazón se contraiga. Fijaos bien en esta tabla, porque resume la diferencia a la perfección. La bioelectricidad funciona con iones en líquidos cruzando membranas. La electricidad de toda la vida usa electrones en cables de metal. Por un lado tenemos el lenguaje de la vida y por otro el lenguaje de las máquinas. Son dos idiomas distintos. Vale, perfecto. Ya tenemos la señal biológica, la original. Pero, ¿cómo la escuchamos desde fuera del cuerpo? Pues aquí es donde la tecnología entra en juego. Pensemos en los electrodos que se ponen en la piel como si fueran, no sé, como micrófonos súper sensibles. Detectan esos campos eléctricos minúsculos que genera el flujo de iones. Y aquí mismo ocurre la primera gran traducción. La actividad de los iones del cuerpo se convierte en una señal de electrones que ya sí puede viajar por un cable. El tema es que esta señal es diminuta. Estamos hablando de milivoltios. Para que nos hagamos una idea, es un susurro. Un susurro eléctrico que necesita, sí o sí, que lo amplifiquemos para poder oír algo. Y por si fuera poco, no solo es débil, es que además viene sucia. Viene mezclada con el ruido de la actividad de otros músculos o incluso con las interferencias de los móviles o de cualquier aparato eléctrico que haya cerca. Es un mensaje casi imposible de entender tal cual. Y por eso, claro, el siguiente paso es fundamental, el acondicionamiento. La máquina de ECG, por un lado, coge ese susurro del corazón y lo amplifica hasta que se convierte en una voz bien clara. Y a la vez usa filtros para quitar todo ese ruido de fondo. El resultado es una señal eléctrica nítida, lista para el siguiente paso. Genial. Ya tenemos una señal eléctrica limpia y amplificada. Pero cuidado, sigue siendo una onda continua, lo que llamamos analógica. Y los ordenadores de hoy en día, pues no hablan ese idioma. Necesitan datos digitales. Y esta analogía la verdad es que es perfecta para entenderlo. Una señal analógica es como una rampa, suave, continua. En cambio, una señal digital es como una escalera, una serie de escalones de valores numéricos concretos. Para que un ordenador pueda entender la señal, hay que convertir esa rampa en una escalera. Aquí es donde entra el protagonista de esta fase, el conversor analógico digital, o ADC. Lo que hace este aparato es medir el voltaje de la onda analógica miles de veces por segundo, y a cada una de esas mediciones le asigna un número. Así, convierte esa onda suave en una larguísima secuencia de datos digitales. Y con esto llegamos al paso final.
Ya está casi todo hecho. El software del equipo coge toda esa secuencia de números y la usa para dibujar punto por punto esa línea que todos conocemos. El mensaje biológico, después de todo este viaje de traducciones, por fin se ha hecho visible. O sea que si lo pensamos bien, al final todo esto se resume en un concepto, un puente. Un puente increíble construido entre dos mundos que en principio no tienen nada que ver. Esta frase es que lo clava, lo resume a la perfección. No es una traducción, son dos traducciones clave. La primera, de la bioelectricidad de iones del cuerpo a la electricidad de electrones de la máquina. Y la segunda, de esa señal eléctrica que era analógica a los datos digitales que un programa informático puede leer. Así que la idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta, es muy sencilla. El corazón se comunica con iones. Las máquinas se comunican con electrones y el ECG es esa pieza de ingeniería asombrosa que hace de intérprete, que permite que un mundo entienda al otro. Es básicamente un traductor universal para el órgano más importante que tenemos. Y claro, esto nos deja pensando en algo que es, la verdad, fascinante. El ECG fue solo el comienzo. Si ya hemos aprendido a descifrar el lenguaje eléctrico del corazón, ¿qué nos impide traducir las señales del cerebro, de los músculos o de cualquier otra parte del cuerpo con todavía más precisión? La frontera entre la biología y la tecnología cada vez se ve menos clara.